El tema que estaremos trabajando a través de esta presentación será en el ámbito ortográfico, particularmente las reglas de acentuación, lo que son los diptongos, triptongos e hiatos. Aunque son unas destrezas bastante elementales, es sumamente importante tocarlas para poder comprender cómo es que funciona la acentuación en las palabras y cómo comprender un poco más aquellas reglas que se utilizan para poder acentuarlas. La ortografía no es una moda que cambie según las tendencias. Escribir bien es sinónimo de cultura y de educación. Por esto debemos quitarnos de la cabeza que la ortografía es una mera moda, una tendencia, algo que está al momento. Debemos recordar que la forma de hablar, la forma de escribir nos define como personas y como seres, ¿verdad? Como seres humanos. Es parte de nuestra personalidad. De igual forma, nos ayudará en ámbitos superiores como lo es la universidad, claro está, pero no debemos perder de vista, perder de visión, que la ortografía debe ser un asunto que nos debe competir como cultura. En el caso de nosotros que somos puertorriqueños y que nuestra lengua vernácula es el español, debemos estar enfocados en eso para poderla salvaguardar. Entonces, regresando al contenido de esta presentación, estaremos hablando de aquellos conceptos importantes que debemos tener como base para poder entonces trabajar en los ejercicios de práctica de lo que son los diptongos, triptongos e hiatos. Para este término debemos enfocarnos en lo que es la palabra. ¿Por qué? Porque la composición de la palabra tiene que ver con lo que es la sílaba. Y llamamos por sílaba a cada uno de los golpes de voz. Claro, según la Real Academia Española, está compuesta por sonidos articulados y eso no es otra cosa que los fonemas. Las diversas pronunciaciones que nosotros utilizamos, como lo estoy haciendo yo en estos momentos, para nosotros poder expresar la palabra. Cuando nosotros escribimos esos fonemas que a través de nuestra audición podemos percibir, ya dejan de ser fonemas para llamarse grafemas. Fonema, lo que pronunciamos; grafema, lo que escribimos. Por lo tanto, la sílaba es un golpe de voz que puede ser llevada a la escritura a través de ese grafema. Grafema, para no complicarnos la vida, el grafema es sinónimo de letra. Un grafema es una letra. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G se consideran grafemas, ¿ok? Por lo tanto, la sílaba tiene que estar compuesta de al menos una vocal. No podemos obtener sílabas con consonantes. Una de las principales serían las vocales. La A, la E, la I, la O y la U. Por lo tanto, para tú obtener palabras, necesitas construir sílabas. Por ejemplo, tenemos lo que es la palabra edificio, proyectado a continuación. Y yo podría decir edificio. Se compone de 4 sílabas, por lo tanto, se le llama polisílabas. Son palabras que tienen 4 sílabas o más. Monosílabas si es una sílaba. Bisílabas si son 2 sílabas. Y trisílabas si son 3. Ya como dije anteriormente, si pasas de 4 o más, le vamos a llamar polisílabas. Si te fijas, la letra E que acabo de circular de color azul se considera una sílaba porque el requisito mínimo es que sea una vocal. Yo no podría dividir E y la D por separado.
Quiere decir que las consonantes dependen de las vocales para que tú puedas dividir en sílabas. Las vocales se consideran independientes, las consonantes se consideran dependientes. Sí podemos tener dos vocales unidas en una misma sílaba, como lo es la sílaba sio. Tenemos la letra I y tenemos la letra O, acompañada de una consonante que sería la letra si. Esos casos también son aceptables. Ahora bien, cuando nosotros vamos a hablar de las vocales, tenemos que detenernos un momento para poder comprender su ejecución. Existen, como dije anteriormente, 5 tipos de vocales, de las cuales 3 se consideran vocales abiertas o fuertes y 2 se consideran cerradas o débiles. La A, la E y la O se consideran abiertas o fuertes y esa terminología la podemos observar en la imagen, en la primera imagen, relacionado a la articulación de la boca cuando nosotros la vamos a pronunciar. Cuando decimos A, cuando decimos E y cuando decimos O, nuestra boca abre. No obstante, las más débiles, también llamadas cerradas, son aquellas que cuando las pronunciamos nuestra boca, el orificio no abarca tanto como las abiertas. Y en este caso viene siendo lo que es la I y lo que es la U. Si haces el ejercicio, la boca se te mantiene bastante recogida, bastante cerrada cuando la estamos pronunciando. ¿Y por qué estoy repasando lo que es la sílaba? ¿De qué se compone la sílaba? ¿Cómo yo formo una sílaba? ¿Por qué tengo que explicar lo de las vocales? Sencillamente para poder entender cómo yo voy a hacer las combinaciones de los diptongos, triptongos e hiatos. Mentalicémonos, ¿no?, que solamente estamos hablando de vocales. No existen diptongos, triptongos ni hiatos que contengan consonante. Las sílabas sí, pero en ellos 3 no. Por lo tanto, es bien importante saber y memorizar antes de hacer los ejercicios cuáles vocales son abiertas y cuáles vocales son cerradas para yo poder reconocer estos 3 términos en las palabras. Por lo tanto, depende de esas vocales para determinar si la sílaba es tónica o si la sílaba es átona. Tónica implica fuerza. Si observamos el muñequito que está provisto a continuación, se refiere a la sílaba que sea de mayor pronunciación. Por lo tanto, nos tenemos que mentalizar que la vocal que esté en esa sílaba es la más fuerte de todas. Es el golpe de voz más fuerte de todas. El restante de las sílabas, si pensamos en una palabra, se van a considerar átonas, que son más débiles, las que restan de esa palabra. Como por ejemplo, la palabra acudió. Esteban acudió a la iglesia. Esteban fue, se presentó, participó. Esa palabra acudió se divide en 3 sílabas, por lo tanto es trisílaba. Y yo entonces la divido, como está a continuación, acudió. El impacto de la sílaba dio recae en la letra O. Tú no dices acudió, no dices acudió, no dices acudió. Decimos acudió.
Por lo tanto, la fuerza de pronunciación está en la letra O. En este caso, por las reglas que más adelante voy a explicar, se debe acentuar. Entonces, esa sílaba se considera tónica. ¿Por qué? Porque es la más fuerte. El restante de las sílabas, lo que es la A y lo que es la Q, se consideran átonas porque son las sílabas más débiles. Tal vez te preguntarás cuántas sílabas tónicas deben haber en una palabra. Sencillamente una. ¿Cuántas sílabas átonas pueden haber en una palabra? 2, 3, 4, 5, dependiendo lo extendida que sea la palabra. Nunca va a haber en una palabra más sílabas débiles que sílabas fuertes. Es importante que recordemos esa información. Por lo tanto, de esa forma anteriormente explicada, es la manera en que vas a dividir en sílabas. Si yo digo impresora, gracias a la vocal O de la sílaba so, puedo extraer o puedo deducir que esa es la sílaba de mayor fuerza de pronunciación. Por lo tanto, se considera tónica. Y en conclusión, podemos determinar que im, pre y ra se consideran sílabas átonas. Átonas. Por lo tanto, comprobamos que siempre va a haber una sílaba fuerte y el restante de estas débiles. Y se considera polisílaba porque se compone de 4 sílabas o más. Ahora bien, entendiendo cómo funcionan las vocales y recordando cuáles son las fuertes y cuáles son las débiles, implicamos una serie de reglas para poder dividirlo correctamente según los diptongos, triptongos e hiatos. Primeramente quiero trabajar los diptongos, que es a mano derecha. ¿Qué es un diptongo? Pues mira, el diptongo, según la lectura, es la unión de dos vocales que estén en una misma sílaba. Por lo tanto, no se pueden dividir. Primer punto importante. Las dos vocales deben estar juntas. Cuando se vaya a dividir en sílabas, deben permanecer unidas. ¿Okay? Como por ejemplo, paisaje. Paisaje. La A con la I se considera un diptongo, no tan solo, fíjate, no tan solo porque estén dentro de una misma sílaba, sino porque la combinación de las vocales lo dicta así. ¿Cómo yo creo diptongos? Bien importante que lo puedas anotar para que puedas hacer los ejercicios de práctica. Para tú crear un diptongo tienes que tener una vocal fuerte con una vocal débil y aplicamos matemáticas. La A es fuerte, la I es débil. Lo podemos tener a la inversa. Podemos tener vocales débiles al lado de vocales fuertes. Al revés, mira la combinación aquí, la I con la A. Puedes tener también la combinación de dos vocales débiles, de dos vocales débiles, fuerte más débil,
débil más fuerte o débil más débil. Y en otros casos adicionales puedes tener cualquiera de las dos débiles, ¿verdad? Acentuada y una débil sin acentuar. ¿Por qué? Porque al tú acentuar una vocal que es débil, quiere decir que si yo acentúo la I o la U, dejan de ser débiles para convertirse en fuertes. En el caso de las vocales que ya son fuertes, entiéndase la A, la E o la O, si yo las acentúo, no pierdes fuerza porque ya de por sí eran abiertas. Quiere decir que las fuertes acentuadas siguen siendo fuertes, pero si yo acentúo las débiles, cambia. Las haría entonces fuertes. Ejemplos de combinaciones de diptongos están en la tabla. Ai, ei, ia, oi, ua, au, u, eu, ie, ou, ue, entre otros. Pero si anotas esto, te va a servir para saber si debes dividir las sílabas o no. Recapitulando los diptongos, debes tener una débil acentuada con una débil, una fuerte con una débil con una fuerte o ambas que sean débiles. En el caso de hablar de los hiatos, es un sentido contrario. Cuando hablamos de hiatos, estamos hablando de un sentido contrario. Los hiatos, las vocales van a estar una al lado de la otra. Y no hay problema con que estén uno al lado de la otra. Pero cuando vas a dividir en sílabas, ahí se tienen que separar. Una vocal va a caer en una sílaba y otra vocal va a caer en la siguiente, en la sílaba siguiente. Por lo tanto, las sílabas siempre van a ser distintas. Nunca van a estar juntas. Juntas cuando las escribes, pero a la hora de dividir en sílabas, debes colocarlas por separado. Como por ejemplo, la palabra canoa. Si yo la voy a dividir, yo no puedo decir canoa. ¿Por qué? Porque una de las reglas del hiato, o más bien la regla principal, es que las dos vocales fuertes se deben dividir. Como está el ejemplo a continuación. No, a. La O se considera fuerte y la A se considera fuerte. Yo siempre hago este diagrama para los estudiantes presenciales, donde A, E, O son fuertes, E, I, U son débiles. Esto es imperativo para poder reconocer los ejercicios de práctica. Otros ejemplos. Puede ser poeta, coopera, cacao, cae. Estos son combinaciones, lo mismo que los diptongos, pero obviamente la regla cambia. Canaán, creo, emplea, cree, sentía, y hay que tener cuidado aquí, porque a pesar de que la I es débil, dependiendo de la fuerza de pronunciación, debemos dividir, romper diptongos para crear hiatos. Pero también lo vamos a ver cuando hablemos de las reglas de las agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora mismo estamos en un nivel básico. Así que combinaciones como fuerte más fuerte, o que una débil tú la acentúes,
y que la otra palabra, otra letra sea fuerte. En el caso de sentía es un ejemplo perfecto para poderlo explicar. Sentí, como la tuviste que acentuar, la tienes que separar de la letra A. Sentí A, que es el ejemplo que está en esta combinación. Y básicamente tenemos lo que son las reglas de diptongos que se mantienen en una misma sílaba, pero hay combinaciones de fuertes y débiles. Y tenemos por el otro lado a los hiatos, que aunque estén escritas una al lado de la otra, al ser vocales fuertes y dividirlas en sílabas, las tienes o las debes de separar. En el caso de los triptongos es mucho más simple o sencilla la regla. Triptongo viene del término de 3. Por lo tanto, debes tener 3 vocales unidas dentro de una misma sílaba. La combinación sería una vocal débil, en el centro tiene que estar la fuerte y luego terminas con una débil, como en el ejemplo de averiguáis. Si extraigo esa sílaba, wise, de averiguáis, tenemos la U que se considera débil, la A que se considera fuerte aunque esté acentuada y la letra I que sería débil de igual manera. Esa sería la única regla que existe en los triptongos. Bien parecida a la del diptongo, que dip viene de 2, como cuento, débil y fuerte, aire, fuerte y débil, piénsalo, débil y fuerte acentuada, huésped también débil y fuerte acentuada, o al revés, coméis, que tienes la fuerte primero y luego tienes la débil o la cerrada. Otros ejemplos de triptongos como codiciáis, estudiéis, monoico, semiautomático, miau, etc. Pero quiero dedicarme un momento a una explicación adicional, es una regla adicional. Con la palabra Paraguay voy a utilizar 2 palabras. Paraguay y qué. ¿Por qué? Porque son reglas adicionales que debemos tener en cuenta a la hora de identificar diptongos, triptongos e hiatos. Como la sílaba es una cuestión de golpe de voz, es un fonema, es lo que pronunciamos, por lo tanto es lo que se escucha. Si la Y suena como una I, tú debes considerarla a la hora de identificar las vocales. En el caso de Paraguay, si la voy a dividir en sílaba, yo diría pa, ra, guay. No la puedo dividir. Tengo la U, tengo la A y tengo la Y. La U se considera débil, la A se considera fuerte y la Y en este caso se considera débil porque suena como una I. ¿Ok? Todas aquellas las veces en que la Y suene como I, usted la va a identificar como si fuera una I débil. Si suena como Y, como yo, obviamente tú no lo vas a identificar porque suena distinto, no suena como la letra I. Volviendo a, yendo a otra regla, tenemos que. En que sería al revés. La U no suena. Tú no dices que, tú dices que. ¿Qué quieres? Por ejemplo, pues en el caso de esta palabra, tú no la puedes identificar como si fuera un diptongo. ¿Por qué? Porque la U no suena. Y para poder identificarlos debe ser con sonido. Si tú te encontraras este ejercicio, tú
escribiría lo que acabo de decir. No aplica porque la U no suena. En este caso, sí aplica porque la Y suena como I. Bien importante tener en mente estas dos reglas extras que bien pueden confundir. La interjección ay, cuando sufrimos algún dolor, alguna molestia, se considera un diptongo por lo anteriormente dicho. La A y la I suena como I. Por lo tanto, si esto es una vocal fuerte y esto es una vocal débil, sería un diptongo. ¿Qué elementos debes tener contigo para poder efectuar los ejercicios de práctica? Recapitulando contenido, necesitas saber cuáles son las vocales fuertes, cuáles son las vocales débiles, cuáles son las combinaciones de vocales para crear diptongos, triptongos o hiatos, y saber cuándo deben estar unidas en una misma sílaba, cuándo deben estar unidas pero tú las separas en este sentido. Y esa regla que expliqué de la Y cuando suena como I y cuando no suena, que entonces no aplicaría a este contenido. Esto sería todo en esta presentación. Básicamente trabajamos lo que es la sílaba, de qué se compone, ¿verdad? ¿Qué es una sílaba? ¿Cuál es su composición? La importancia de las vocales dentro de las sílabas. ¿Cuáles son las vocales débiles y cuáles son las vocales fuertes? Conocimos las combinaciones de las vocales para poder identificar diptongos, triptongos e hiatos. Reconocer cuándo se mantienen unidas en una sílaba y cuándo debes separarlas, aunque estén escritas una al lado de la otra. Y estas dos reglas últimas que brindé para beneficiar a la identificación del ejercicio. Si existen dudas o preguntas todavía, exhorto a que me puedan escribir a través del chat para poder ayudarlos y servirles de guía a través de la tarea que tienen a continuación. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que hemos aprendido a través de este tiempo. ¿Qué vas a hacer en estos momentos? Usted puede volver a ver y analizar esta presentación las veces que desea, porque es un video. Una vez logres entender el contenido por completo, te vas a dirigir a Team, al team que hice de español séptimo en el área de Cruzado Summer School, la escuela de verano. Vas a ir a tu libreta en OneNote, que está dentro del mismo Teams, en las pestañitas que están en la parte de arriba. Allí, cuando accedas a tu libreta, vas a ir al área de ortografía, porque yo lo dividí por conceptos, por destrezas. Y en el área de ortografía te vas a dirigir a la tarea de los diptongos, triptongos e hiatos. La tarea no la tienes que hacer a mano escrito. La tarea debe ser contestada en el mismo documento. Yo envío el documento, lo contestas en el mismo documento. Por lo tanto, debe ser en computadora. Y una vez completes, si no hay duda, dejas la tarea colocada en el área de OneNote y me escribes, por favor, para notificar que ya la completaste.
Por lo tanto, inicia hoy la tarea, 11 de junio, para poder ser entregada desde hoy hasta el 14 de junio, que sería el domingo. Tiene estos días para que la puedas hacer con calma, escribirme de tener alguna duda, pregunta, comentario y entonces poderla corregir. Eso sería todo.